y que tiene más que ver con la problemática social, pero sí personas identificadas con referente territorial, con un celular para colaborar en lo que pueda observarse de raro en la región, en el municipio, en la calle, en el barrio, vinculado también al hecho de la necesidad de que los vecinos participen en el centro de control comunal, en el COM, porque las pantallas que van a vigilar el desplazamiento de los patrulleros por cada una de las cuadrículas, que como indicaba el ministro queda registrado, no es que uno puede controlar perfectamente, no solamente en online en el momento que se produce, sino luego hacer el control de cuántas vueltas dio el patrullero, dónde estaba en tal momento, en tal hora, con lo cual obviamente va armando las piezas de un rompecabezas, que es el de seguridad, en el cual tenemos que controlar todo. Controlar la tarea de los efectivos policiales, controlar también que la propia autoridad comunal se aboque muy fuertemente a este compromiso desde el centro de su municipalidad y lograr entre todos abordar un tema que tiene un correlato de carácter técnico, de carácter de policía, pero que también tiene un correlato, como nunca me voy a cansar de decirlo, también de fuerte contenido social. Yo hace unos instantes acabo de firmar con el presidente de Iveco Internacional, que ha venido aquí a la Argentina, un acuerdo entre Iveco, la única fábrica de camiones aquí en el país, que está radicada en la ciudad de Córdoba, donde se ha conseguido financiamiento del Banco Nación y también ayuda en materia de capacitación del Ministerio de Trabajo para precisamente sostener la actividad, sostener los puestos de trabajo, pero lo que es más importante, y yo creo más distintivo del acuerdo al cual hemos arribado, que en los próximos 3 años de los componentes nacionales, o sea, de las autopartes nacionales que hoy tiene un camión de Iveco y que es hoy del orden del 22% de autopartes nacionales, en 3 años podamos llegar a 40% de autopartes nacionales. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad? Mucho, muchísimo. Que la gente tenga trabajo, que además el trabajo sea calificado, que además tenga un buen ingreso, es central para el tema de seguridad. Sin trabajo, con gente mal paga, con trabajo informal, no hay plan de seguridad, ni GPS, ni patrullero que alcance. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Yo sé que muchas veces cuando uno recurre a los números o a la estadística, bueno, en materia de seguridad esto altera porque frente a alguien que sufrió un arrebato, un asalto, la muerte de un ser querido, la tribulación que significa estar en un lugar, en su casa, con su mujer y con sus hijos, y que lo asalten, el contacto de la víctima con el victimario, que es el fenómeno de la inseguridad de esta parte del siglo, porque cuando nosotros éramos chicos no había contacto entre víctima y victimario. Normalmente cuando se producían robos era que uno llegaba a la casa y le habían robado la casa, pero no había ese contacto entre la víctima y el victimario que aumenta terriblemente la angustia de una sociedad por el peligro que ello implica y por el impacto psicológico. Entonces, creo que es bueno que tengamos en claro que es necesario seguir sosteniendo un modelo que dé trabajo, porque precisamente, y el ministro no me va a dejar mentir, año 2002, tal vez 2001, deben haber sido los picos más importantes y que fueron los picos de la crisis en materia de desocupación, de desempleo, los picos más altos en materia de comisión de delitos. Por eso digo que es imprescindible saber que un modelo de seguridad ciudadana, de protección ciudadana, implica necesariamente un modelo de desarrollo económico y de redistribución del ingreso. Porque no solamente es el tema de la pobreza, está comprobado que es la brecha social, la
extrema riqueza conviviendo con la extrema pobreza, lo que acrecienta increíblemente los niveles de inseguridad. Es precisamente una de las claves en las grandes urbes y también, obviamente, la aparición de fenómenos que no conocíamos hace décadas atrás y que se da fundamentalmente en dos datos. La creciente urbanización que se produce en la población mundial. Tengan ustedes en cuenta que en los años 50 solamente el 30% de la gente vivía en las ciudades o en las grandes ciudades. El resto vivía en zonas de pueblos pequeños, en zonas rurales. El proceso de urbanización, o sea, de gente que se traslada de las zonas rurales, semirurales o pequeñas a las grandes urbes, es un fenómeno que se da a nivel mundial. La aparición del flagelo de la droga, además, coetáneamente con el fenómeno de creciente urbanización, con el creciente también nivel de masividad en medios de comunicación que permite ver a una persona que a lo mejor no conoció al padre porque estaba preso o porque nunca vio a trabajar a sus padres, puede ver en televisión o puede ver frente a su casa, a lo mejor al cruzar la calle, en alguno de los distritos donde tal vez en el Gran Buenos Aires se ve con mayor fuerza y con mayor crudeza esa diferencia entre el que tiene todo y el que no tiene nada. Esto también va creando en la sociedad niveles de resentimiento y de deseo de tener lo que tiene el otro a cualquier costo. Esto también es un fenómeno de las sociedades contemporáneas, de consumo y moderna, y que tiene que ver también con los niveles de agresividad, con los niveles de violencia y con los niveles de delincuencia. Esto no es para exculpar a nadie o para tratar de esquivar el bulto de la responsabilidad. Es simplemente entender la complejidad del problema, lo que es hoy la trama de la inseguridad, no solamente en un país como el nuestro, sino fundamentalmente en el mundo, donde además podemos decirlo y comprobarlo si uno ve los niveles de inseguridad de otras importantísimas urbes, no solamente de la región latinoamericana, sino de otras partes del mundo. Todavía estamos en la Argentina en un estadio de poder trabajar fructíferamente, no van a decir se equivocó cuando hablaba, bueno, me equivoqué, fructíferamente, bueno, no importa, hoy no es mi día, no importa, hoy no es mi día. Eso es para que no digan que después soy vanidosa y soberbia y que nunca me equivoco. Pero en serio, me apasiona este tema porque es un tema que tiene que ver profundamente con la evolución de la sociedad, con aspectos sociológicos, con aspectos políticos, económicos y sociales. Es un tema complejo y es un tema también en el cual muchas veces se producen algunos fenómenos. El otro día escuchaba a una integrante de la Corte insistir también, y vinculado al tema que había abordado el señor ministro con el tema de sensación. Pero cuando uno recorre otros países del mundo y enciende un aparato de televisión, no sé, en Nueva York, en Roma, en Madrid, en México, en San Pablo, en Río de Janeiro, los que han tenido la oportunidad de hacerlo saben que no sucede en absoluto lo que pasa en la Argentina, en el sentido de que un asalto, o un homicidio o una toma de rehenes la pasan exactamente todo el día, desde la mañana a la noche. Yo eso sinceramente no lo he visto en ninguna capital del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tienen que pasarlo? Sí, por supuesto, pero lo que decía la doctora Argibay, ¿no? Que en definitiva parece que hubieran sido 350 los hechos y no 1 o 2 hechos. Creo que es importante también contribuir cada uno, específicamente en el lugar en donde tiene responsabilidades, a no crear sensaciones, sino fundamentalmente a buscar soluciones, que creo que esto es lo que tenemos que perseguir todos y cada uno de los que vivimos en la República Argentina. Hoy nosotros, el Estado Nacional, a partir de los que pagan impuestos en nuestro país, puede hacer esta ayuda en esta primera etapa a municipios del Gran Buenos Aires, a ciudades como Bahía Blanca